Mis hijos me echaron de la boda de mi nieta. Sí, de la nieta a la que ayudé a criar, de la hija que llevé en mi vientre. Me sacaron del altar, de la primera fila, como si fuera un estorbo, un impedimento. Pero antes de contarte cómo sucedió todo esto, dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? Mi nombre es Raquel, y a los 68 años, la claridad de mi exclusión de la familia que construí me golpeó como un rayo en un día soleado. ¿El escenario de esta dolorosa revelación? La boda de Sofía, mi nieta primogénita, fruto de mi vientre, Carmen. Aquella que, de niña, me llamaba abuela preferida, con un brillo en los ojos que ahora me parecía distante. Recuerdo vívidamente cuando se anunció el compromiso. Yo estaba en la cocina, absorta en la rutina de lavar los platos, cuando la animada llamada telefónica de Carmen me alcanzó. «Mamá, tu ayuda es esencial. Sin ti no será lo mismo». Y, con el corazón hinchado de amor y servidumbre, le creí. Ayudé a elegir el vestido de novia, acompañé a Sofía al atelier, di opiniones y, sin dudarlo, cubrí la diferencia cuando Carmen se vio apurada con los costos. Siempre fue así, la mano invisible que todo lo resolvía, el backstage donde mi presencia se disolvía en actos de magia, nunca de esfuerzo propio. El sábado de la boda, el nerviosismo matutino me impulsó. Me puse mi mejor traje, un azul marino claro, nuevo, guardado para una ocasión especial. Me arreglé el cabello en la peluquería de Doña Rosario, un toque discreto de lápiz labial y el regalo, envuelto en un lazo plateado, firmemente en mis manos. El corazón, una mezcla de aprieto y esperanza, me guió sola hasta la iglesia. Llegué temprano y elegí la primera fila del lado de la novia, un lugar que siempre imaginé que le pertenecía a su familia. Y yo, la madre de la novia, me sentí con derecho a estar allí, por el lazo de afecto que me unía a Sofía. La iglesia se fue llenando lentamente, murmullos de alegría, risas y flashes llenaban el ambiente. Yo solo observaba. La ausencia de una mirada más cálida, de un saludo más prolongado, me inquietó, pero pronto lo atribuí al frenesí del gran día. Autoengaño, lo llamé. Fue entonces cuando Ricardo, mi hijo del medio, se acercó. Se ajustó la corbata con un gesto nervioso, se inclinó como quien confía un secreto y, sin mirarme a los ojos, pronunció las palabras que rasgaron el aire. «Mamá, Carmen pidió que te fueras. Es una decisión de ella». Cada sílaba, clara y cortante, parecía haber sido ensayada, esperando el momento exacto para golpearme. El nudo subió del estómago a la garganta, un apretón tan intenso que por un instante me robó el aire. Pero no permití que el dolor se transparentara. Respiré hondo, apreté el bolso en mi regazo y me levanté despacio. Ricardo extendió la mano, quizás para ayudar, quizás para impedir, pero retrocedió antes incluso de tocarme. Caminé a pasos lentos hasta la salida, sintiendo las miradas en mi espalda, oyendo susurros distantes. Nadie vino detrás, ni Carmen ni la propia novia. Las manos temblorosas al volante, la frente apoyada por unos segundos antes de encender el coche. La carretera de vuelta a casa parecía infinita, cada poste, cada semáforo, cada esquina, un empujón lejos de un lugar donde nunca fui verdaderamente invitada a estar. Llegué, me quité el vestido azul marino con un cuidado casi reverente, lo doblé y lo guardé, como si su valor permaneciera intacto. Me senté en el sofá, una taza de té enfriándose a mi lado. Esa noche, las lágrimas no vinieron. El dolor era demasiado profundo para encontrar su camino hacia afuera. Miré la fotografía antigua en la estantería. Carmen a los 9 años, vestida de angelito, una ropa que cosí noches enteras sin que ella jamás lo supiera. Fue allí, en la quietud de mi sofá, donde caí en la cuenta. El incidente en la iglesia no era una excepción, sino la cristalización de algo que venía siendo susurrado desde hacía años. Yo era deseada solo mientras fuera útil, mientras pagaba, cuidaba, cubría, mientras sonreía y decía, «Está bien», incluso cuando el alma gritaba lo contrario.
Pero cuando el momento exigía mi presencia como madre, como abuela, como parte integrante, yo era escondida. Escondida porque la edad molesta, la mujer mayor con opinión es entrometida, la abuela fuerte se convierte en una carga, porque el amor que no genera dinero o favor se vuelve inconveniente. Poco a poco me convertí en un fantasma en sus vidas, convocada solo para llevarlos, para recoger a los niños en la escuela, para firmar como fiadora. Nunca para sentarme a su lado, para figurar en el retrato. En esa boda borraron hasta mi sombra. Esa noche entendí que ya no había lugar para mí en esa familia. O, para ser más precisa, nunca lo hubo. Yo era una pieza prestada, un pegamento provisional, un puente que ellos cruzaron y luego demolieron. Me acosté temprano, pero el sueño no vino. El tic-tac del reloj en la pared era un mantra. Llegó la hora. La hora de devolver el silencio, de devolver el favor, de devolverme a mí misma el respeto que había tercerizado por amor. Allí, en el silencio de mi sofá, empecé a sentir la llave girar. Pero esa historia, la del cambio, no se cuenta deprisa. Se saborea como quien, aunque tardíamente, aprende que la dignidad también se hereda, y que, a veces, el mayor acto de amor propio es levantarse de la primera fila y marcharse antes de que apaguen tu vela. Hay silencios que no son paz, sino gritos. Gritos que resuenan lo que nadie tuvo el coraje de decir en voz alta, y después de ese sábado, esos gritos mudos me persiguieron durante días. Raquel, ahora te toca a ti. Fueron 3 días de una casa envuelta en silencio. 3 días en que el teléfono sonó y yo lo ignoré. 3 días en que la tetera silbó, pero el té se enfrió sin tocar. Caminaba de habitación en habitación, como si buscara algo perdido que jamás estuvo allí. El espejo del pasillo ya no me reconocía y, confieso, yo tampoco. Al final de la tarde del martes, algo cambió. No fue una epifanía grandiosa, sino la visión de un cajón. El segundo cajón del escritorio, el que rara vez abría, donde yacían contratos antiguos, documentos de la casa y las tarjetas adicionales que pedí para facilitarles la vida. Carmen tenía una, su marido también. Ricardo, a veces, usaba la mía para compras mayores, siempre con la promesa de reembolso que nunca se concretaba. Abrí el cajón y allí estaban, tarjetas doradas con mi nombre, pero repletas de gastos que no eran míos, cuentas vencidas, comprobantes de depósito e incluso una factura del ajuar del segundo hijo de Carmen, comprado por mí cuando ella tenía depresión posparto. Lo empaqué, lo entregué, como si fuera un regalo colectivo para no sobrecargarla aún más. Me quedé allí, observando ese mar de papel y plástico, como quien contempla su propia vida en una vitrina. De repente, todo cobró sentido. Mi generosidad, mi presencia, mi silencio. Siempre a disposición, siempre en segundo plano. Tomé el teléfono, marqué el número del centro de la tarjeta. La voz educada del otro lado preguntó: ¿confirma la cancelación de los adicionales? Respondí con una calma que me sorprendió. Confirmo, y gracias. Al colgar, sentí un reordenamiento interno, como si un peso hubiera sido devuelto al lugar de donde nunca debería haber salido. Luego tomé la carpeta verde con los documentos de la casa. La casa donde Carmen, su marido y sus 2 hijos vivían. Un dúplex que les cedí hace 8 años, cuando ella dijo: «Solo por un tiempo, mamá, hasta que nos estabilicemos». El inmueble todavía estaba a mi nombre. Yo pagaba el IBI, porque madre es madre, ¿no? Pero nunca más fui invitada a una cena de domingo allí. Mis visitas siempre eran programadas. Todo parecía improvisado, como si mi presencia causara más incomodidad que alegría. Miré la escritura, toqué el papel con la punta de los dedos. Una ligera mancha de café en una esquina, quizás de una mañana antigua, cuando soñaba con la idea de una familia unida bajo el mismo techo. Abrí el navegador y busqué el número de la inmobiliaria en el centro. Llamé. Me atendió una señora amable, Lucía. Le expliqué que tenía un inmueble para vender.
Concertamos una visita para el día siguiente. Colgué el teléfono y esperé la culpa, pero no llegó. Ningún pinchazo en el pecho, ninguna voz interna llamándome ingrata. Nada. Al contrario, un alivio que hacía mucho que no sentía. Una paz firme, como quien, después de años ahogándose, finalmente encuentra el fondo con los pies y se impulsa para respirar. Esa noche, preparé una sopa sencilla, me senté en la terraza y observé las luces de la calle. Con cada coche que pasaba, imaginaba: ¿ya se habrán enterado? ¿Carmen se dio cuenta de que la tarjeta no pasó? ¿Alguien vendrá, ofendido? Pero nadie vino. Y eso, de alguna manera, lo confirmó todo. Porque cuando dejas de ser útil, el teléfono deja de sonar, las visitas cesan, los mensajes desaparecen. La ausencia se convierte en un eco de la presencia que nunca fue valorada. Al día siguiente, me desperté temprano, me di un baño y me puse ropa discreta. Fui a la inmobiliaria con la carpeta bajo el brazo. Lucía me recibió con una sonrisa y un café caliente. Me escuchó atentamente, anotó detalles, hizo preguntas. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa, doña Raquel? 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina integrados. Tiene patio trasero, un árbol de acerola que planté cuando nació Sofía. Ella sonrió. Debe tener muchos recuerdos allí. Sí, pero ninguno que me haga querer volver. Firmamos los papeles preliminares. Ella enviaría un agente para fotografiar el inmueble esa semana. Me despedí con un apretón de manos firme y una extraña sensación de libertad en el pecho. Volví a casa a pie. No estaba lejos, y el cielo estaba despejado, un azul sin nubes, como si el universo me dijera: «Lo estás haciendo bien». Esa tarde, tomé un viejo cuaderno de tapa dura de la estantería, un diario que nunca usé. En la primera página, escribí con mi letra temblorosa, pero decidida: «Hoy, 18 de abril, giré la llave». Por primera vez en muchos años, sentí que era verdad. Nadie desaparece de un retrato familiar de la noche a la mañana. No es como apagar una luz o un nombre de una lista. Lo que me hicieron en la boda fue solo la punta del iceberg, la parte visible. Pero el hielo debajo, ese se había estado formando durante años. Siempre fui de esas madres que se tragan su propio llanto para secar el de los demás. Cuando Carmen nació, yo era muy joven y solitaria. Mi marido, su padre, se fue antes de que ella cumpliera 4 años, alegando que necesitaba encontrarse, como si fuéramos responsables de desencuentros que él mismo creó. Y yo seguí. 2 trabajos. Mañana en la consulta, noche en la panadería. Me levantaba antes del sol y volvía con olor a pan en el pelo y la columna palpitando. Carmen dormía cuando salía, dormía cuando volvía. Y eso me dolía. Empecé a dejarle notas. Todos los días, un mensaje en el frigorífico. «Buenos días, mi flor», o «Mamá te quiere más que al pudín». Palabras sencillas, tratando de compensar la ausencia. Cuando ella aprendió a leer, me mandaba notitas de vuelta. Un día, en el espejo del baño: «Mamá, tu pelo está despeinado, pero eres guapa». Guardé ese papel hasta hoy, en un libro que nadie toca. El tiempo pasó. Carmen creció. Llegaron los exámenes, los trabajos, los primeros novios. Y yo allí, firme como un poste, incluso cuando todo en mí quería desmoronarse. Fui a su primer trabajo, aplaudí su graduación, ayudé con el ajuar de la boda. Todo sin esperar nada a cambio. Solo una mirada, un reconocimiento, un lugar en la mesa. Cuando se quedó embarazada por primera vez, me llamó llorando. Su marido sin trabajo fijo, la casa pequeña, el miedo inmenso. Lo dejé todo para cuidarla. Hice sopas, lavé ropa, limpié el baño. Dormía en el colchón inflable del salón para no dejarla sola en las madrugadas de náuseas e insomnio. Cuando nació el bebé, lo cuidé los primeros meses. Carmen se recuperaba, el padre apenas sostenía al niño en brazos. ¿Y yo? Yo aprendí a bañarlo con agua tibia,
a acunarlo con la canción que mi madre me enseñó, y aún así fui borrada poco a poco. Primero, dejaron de mencionarme en los pies de foto. Luego, las invitaciones por obligación, con hora marcada. Pasa después de las 5, mamá, porque estará más tranquilo. Luego, me pidieron que no publicara ciertas fotos. Es que el feed de Sofía tiene una estética, ¿sabes? No, yo no lo sabía, pero acepté. Acepté cuando dijeron que sería mejor que no dijera en la escuela de mi nieta que era su abuela, para no confundir a los otros padres. Acepté cuando me pidieron que no apareciera en el vídeo de cumpleaños porque la edición estaba llena. Acepté cuando dijeron que mi forma de hablar era demasiado anticuada y que los niños se avergonzaban. Y cada acepté fue una porción de mi existencia que corté para encajar en un molde que nunca fue hecho para mí. Mis otros hijos, Ricardo y Diego, siguieron el mismo baile. Ricardo, el equilibrado, el diplomático, aquel que intenta no indisponerse con nadie. Cuando algo me dolía, él decía: «Mamá, no te lo tomes a pecho. Carmen es difícil. Lo importante es que tú sabes que te queremos». Pero el amor que no se posiciona ante la injusticia es solo una forma elegante de omisión. Diego, por su parte, se distanció aún más. Se casó con una chica que me consideraba rústica. Lo dijo sin rodeos, en la cena de Navidad. «Tu madre es muy rústica, Diego. Necesitamos convivir con gente más acorde a nuestro estilo de vida». Él no dijo una palabra en mi defensa. Solo bajó los ojos y pasó la sal. Ese día me fui antes, inventé un dolor de cabeza. Llegué a casa, me quité los zapatos, miré mis uñas mal hechas y pensé: ¿será eso? ¿Me habré convertido en una molestia visual? A partir de ahí, empecé a comprar ropa más discreta, me teñí el pelo de un castaño uniforme, dejé de usar mis pendientes coloridos. Poco a poco, fui disminuyendo, hasta volverme casi transparente. Y aún así, seguí amando. Al fin y al cabo me decían: «Madre es para todo». Y yo lo creí hasta el día en que, vestida de azul marino, fui invitada a salir de mi propia historia. Esa semana, después de poner la casa a la venta y cancelar las tarjetas, reabrí una caja antigua guardada en lo alto del armario. Pequeños recuerdos que a nadie más importaban. Dibujos infantiles, notas escolares, cintas VHS, algunas ropas de niño. En el fondo, un sobre de papel pardo llamaba la atención. Dentro, la invitación a la primera boda de Carmen, la civil sencilla, hecha a toda prisa. Ella había escrito a mano: «Mamá, gracias por ser todo. Sin ti no tendría valor». Leí aquello en voz alta. Luego cerré el sobre, lo doblé y lo guardé. No por nostalgia, sino para no olvidar que un día ella me vio. Y quizás eso fue lo que más dolió. Saber que en algún momento del pasado fui todo, y hoy ni invitada. Pero ese vacío que queda no me va a tragar, porque ahora sé, la historia no fue mi culpa. Lo que me hicieron fue elección de ellos, y lo que hago a partir de aquí es elección mía. Regresar a esa casa fue como entrar en un espejo empolvado. Todo estaba allí, pero nada reflejaba ya quién era yo. Era un jueves nublado cuando la agente inmobiliaria programó la visita. Lucía dijo que el fotógrafo del anuncio quería imágenes con buena luz natural. «Si puede abrir las ventanas antes de que llegue, ayuda bastante», me explicó por teléfono. Y fui, llave en mano, pasos lentos. La verja estaba más oxidada de lo que recordaba. Empujé con cuidado, escuchando el crujido que durante años avisé que necesitaba aceite, pero nadie escuchó. El jardín estaba seco. Las plantas que un día planté con cariño, incluida la azalea de Carmen, regalo del Día de la Madre, estaban muertas. El banco de madera del porche, donde me senté tantas veces con los nietos en mi regazo, estaba cubierto por una lona sucia, como si alguien intentara esconder el tiempo, o esconderme a mí. La puerta todavía tenía la guirnalda que puse la última Navidad en que fui invitada. Esto fue hace 3 años. Pensé que la habrían cambiado, pero quizás lo olvidaron, o quizás no tuvieron tiempo.
tiempo para mirar atrás. Entré. La sala olía a desuso y desinterés. Nada estaba fuera de lugar y, aún así, todo parecía fuera de lugar. Los cojines que cosí a mano todavía estaban en el sofá, pero volteados, el lado bordado, el que llevaba mis puntos, estaba oculto. Pasé la mano por la estantería, quité el polvo de un marco. Era una foto familiar. Carmen, su marido, los niños y ningún rastro mío. Ni en las esquinas, ni en el fondo. Como si me hubieran recortado de la historia con unas tijeras invisibles. Subí las escaleras lentamente, cada escalón un crujido familiar. ¿Cuántas veces subí con juguetes en brazos, con un niño durmiendo en mi regazo, con una cesta de ropa lavada que nadie pidió? En la habitación de Sofía, encontré aún pegado en la pared un póster de una serie de televisión. Fue allí donde un día ella me pidió ayuda con una redacción escolar. Tenía 8 años. El tema era: ¿quién es la mujer más importante de tu vida? Ella escribió mi nombre, sacó la máxima nota. A Carmen no le hizo gracia, dijo que eso exponía la estructura de la familia. Me quedé en silencio, como siempre. En el pasillo, abrí el armario donde dejaba algo de ropa para cuando dormía allí. No quedaba nada, solo una percha solitaria, las demás habían sido retiradas. Me quedé mirando ese vacío con una calma amarga. Yo había sido vaciada de allí hace mucho tiempo, solo yo no me había dado cuenta. En el baño encontré un frasco de perfume, el mismo que le compré a Carmen años atrás, cuando ella decía que no podía gastar en esas frivolidades. Era una forma de mimo, una manera de decir: te veo ahora. El frasco estaba por la mitad, y la sensación era que él también ya no tenía fragancia. Volví a la sala, me senté en el sofá por unos minutos, solo respiré. Y entonces me di cuenta, esta casa nunca fue mía. Yo pagué por ella, la cedí, la sostuve, pero nunca la ocupé de verdad. Fui huésped de mi propia generosidad. Miré a mi alrededor una vez más, toqué la mesa del comedor. Debajo, aún había una pequeña marca de rotulador. Era de Mateo, el más pequeño, que una vez hizo un dibujo escondido durante el almuerzo. Un garabato familiar, un sol, una casita, 4 muñequitos. Yo pregunté quiénes eran. Él respondió: papá, mamá, Sofía y yo. Pregunté: ¿y la abuela? Él dijo: no cabía. En ese momento nos reímos. Hoy entendí. El timbre sonó. Era el fotógrafo. Un joven educado, con cámara al cuello y prisa. Me saludó con respeto y empezó su trabajo. Yo solo lo acompañé en silencio, abriendo ventanas, ajustando cortinas, fingiendo que no dolía. En un momento, él comentó: la casa es bonita, tiene una energía tranquila. Casi respondí: tenía, pero solo sonreí. Cuando terminó, agradeció y se fue. Cerré las ventanas una a una, como quien cierra un ciclo. Antes de salir, fui hasta la puerta de la cocina. Allí había un pequeño azulejo decorativo que instalé el primer mes que Carmen se mudó. Decía: hogar es donde el corazón reposa. Lo arranqué con cuidado, lo guardé en el bolso. Cerré la casa, la eché el cerrojo. Di 2 pasos hacia atrás y miré una última vez. No lloré, ni me despedí, porque para mí, esa puerta ya estaba cerrada desde hacía mucho tiempo. En la acera, mientras esperaba el coche de Lucía para ir juntas al registro, ella llegó sonriendo. ¿Todo bien por aquí? Todo bien. Es una buena casa, ¿sabes? Se venderá rápido. Ojalá, respondí. Ella notó mi mirada perdida y dijo con voz suave: ¿estás segura de esto? Respiré hondo. Sí, Lucía. Por primera vez, tengo absoluta certeza de algo. Entramos en el coche. La calle fue quedando atrás, y con ella la casa, aquella que durante años representé, pero que nunca me representó. Y en ese instante entendí que vender la casa no era sobre ladrillos o herencia. Era sobre devolver los límites que habían dejado de existir. Era sobre reescribirme.
era sobre finalmente elegirme. 3 días después de la visita a la casa, ellos vinieron. Era una tarde de domingo, la ciudad parecía dormida, y yo también. Acababa de sacar un pastel del horno, receta antigua, de esas que se hacen sin medir, solo por el olor de la masa y el tiempo de los recuerdos. Estaba espolvoreando azúcar glass por encima cuando oí sonar el interfono. El sonido me asustó. Nadie tocaba mi interfono sin avisar. Mis pocos amigos me llamaban antes, los vecinos solían mandar un mensaje y la familia ya había dejado de venir. Miré por la rendija de la ventana y vi a Carmen y Ricardo juntos, parados en la puerta. Carmen con una bolsa en la mano, Ricardo con los brazos cruzados, como quien vino porque fue convocado. El tipo de presencia que conlleva más culpa que afecto. Por un instante pensé en no atender, pero algo en mí dijo, ve. Bajé las escaleras con calma, abrí la verja lentamente, sin hacer ruido. No sonrieron, solo se miraron, como si estuvieran ensayando quién hablaría primero. Carmen se adelantó. «Hola, mamá», asentí con la cabeza. «¿Podemos entrar?» Hice un gesto con la mano. «Entren». Sin palabras, sin afecto, como quien invita a un repartidor, no a una hija. Se sentaron en la sala. Carmen colocó la bolsa sobre la mesa de centro. «Te traje aquel dulce que te gustaba, de la panadería de la esquina, ¿recuerdas?» Recordé, pero no dije nada. Ella miraba todo a su alrededor como quien visita la casa de un extraño. Tocó el brazo del sofá, cruzó y descruzó las piernas. Ricardo, por su parte, jugaba con el móvil, sin atreverse a levantar la mirada. Hasta que Carmen empezó. Nosotros nos enteramos de lo de la casa y las tarjetas. Me quedé en silencio. Ella continuó, intentando suavizar la voz. Yo sé que te enfadaste, pero aquello de la boda no iba a ser así. Fue confuso, estábamos nerviosos, pasaban muchas cosas. Sofía estaba preocupada por la organización, por los invitados, por las fotos. Completé por primera vez. Mi voz salió baja, pero firme. Sí, y tampoco queríais que yo saliera en las fotos. Ella frunció el ceño, como si quisiera negarlo, pero no encontró fuerzas. No fue personal, mamá. Sonreí una sonrisa seca. Fue lo justo para sacarme de la ceremonia. Ricardo entonces se manifestó. Mamá, solo queríamos evitar tensión, no era nada contra ti. Fue Carmen quien me pidió que hablara. Yo ni quería. Pero hablaste, interrumpí, sin rabia, solo constatando. Silencio. Carmen bajó los ojos, sacó un pañuelo del bolso, fingió que se limpiaba la cara, pero lo que realmente quería era esconder los ojos y la vergüenza. Te sentiste herida, y con razón, dijo. Pero hacer esto, vender la casa, cancelar las tarjetas, eso fue mucho, nos dolió. ¿Doloroso?, repetí. Ella asintió. Nos quedamos sin suelo. Respiré hondo, me levanté, fui a la cocina, tomé 2 tazas, serví café. Volví y se las puse delante. Quedarse sin suelo, Carmen, es trabajar 30 años con dolor de espalda, y aún así sostener a tus hijos en brazos cuando no podían pagar una niñera. Quedarse sin suelo es ser llamada madre solo cuando es para firmar papeles. Quedarse sin suelo es sentarse en la primera fila de la boda de la nieta que criaste y ser invitada a irse. Eso sí es quedarse sin suelo. Le tembló la barbilla, Ricardo bajó el rostro. Nos equivocamos, dijo él. Asentí. Sí, y no fue solo ahora. Carmen intentó buscar mi mano, retrocedió a mitad de camino. Mamá, sabes que te quiero. La miré de verdad y dije, la importancia no se dice, se demuestra. Ella tragó saliva. Solo quería entender, ¿por qué ahora? ¿Por qué hacerlo ahora? Porque ahora entendí que esperar valoración de quien solo me ve como una función es un ciclo que nunca termina. Y porque envejecer no es sinónimo de ser desechable. Acepté demasiado por amor, pero el amor no debe ser sinónimo de autoabandono. Ella empezó a llorar, pero yo no lloré. Mamá,
¿Quieres que nos vayamos? Levantó los ojos esperanzada. No. Quiero que se queden, pero no esperen que todo vuelva a ser como antes, porque lo que era me hacía daño. Silencio. Ricardo tomó un sorbo de café. Carmen solo miraba al suelo. Yo entonces completé. Vinieron porque se les quitó la comodidad, no por mí, no por arrepentimiento. Y lo entiendo, no los juzgo, pero ahora, por primera vez, me estoy eligiendo a mí. Se quedaron allí unos minutos más, sin palabras. Luego se levantaron. ¿Podemos volver otro día?, preguntó Carmen titubeante. Sí. Pero sin flores, sin regalos, solo con verdad. Carmen sonrió, una sonrisa llena de vergüenza y gratitud. De acuerdo. Se fueron. Sofía fue la última. Se dio la vuelta y dijo: «Abuela, ¿puedo publicar una foto nuestra juntas algún día?» Sonreí. No respondí, porque el valor de estar en el retrato ahora ya no dependía del pie de foto. Cerré la verja, volví adentro, corté un trozo de pastel y por primera vez en mucho tiempo me pareció dulce. Hay recuerdos que parecen haber sucedido ayer, pero son de décadas atrás, de una vida pasada que, por mucho tiempo, aún vestía mi cuerpo como un abrigo demasiado apretado. Después de la visita de Carmen y Ricardo, pasé días en silencio. No era tristeza, era digestión. Necesitaba digerir todo, las palabras dichas, las no dichas, las miradas, las pausas, porque, a veces, lo que realmente duele es aquello que quedó en el aire. Y entonces, una mañana nublada, decidí limpiar la habitación del fondo. Es donde guardo lo que no tengo valor de tirar, una especie de cápsula del tiempo, mía, de ellos, nuestra. Allí estaban cajas con juguetes antiguos, cuadernos escolares, cintas VHS, algunas ropas infantiles, y en el fondo de la estantería una caja de cartón atada con cinta roja. Dentro de ella dormía la mujer que fui. Allí estaban los vestidos que cosí cuando tenía 20 años y aún soñaba con ser diseñadora. Tela de lino crudo, botón forrado, bordado en el cuello. Hacía todo sola, a mano, y desfilaba por la casa como si fuera una pasarela. Hasta que nació Carmen. Después de eso, la máquina de coser se convirtió en un objeto de supervivencia. Cosía pañales, sábanas, cortinas. Coser dejó de ser un sueño. Se convirtió en economía. En otra caja encontré una carpeta con recortes de revistas. Eran imágenes de lugares que soñaba conocer. Venecia, Campos do Jordão, un chalet con césped. Nunca fui a ninguno. Siempre había una consulta médica, una matrícula, un regalo de cumpleaños, una emergencia cualquiera. Cerré los ojos y volví a la noche en que decidí cancelar un viaje a la costa porque Carmen tenía gripe. Ella ya era adulta, casada, vivía con su marido, pero me llamó diciendo que no se sentía bien. Cancelé todo, hice sopa, fui a su casa y pasé 2 días lavando ropa, cuidando a los niños y limpiando el frigorífico. Ella mejoró. Yo volví a casa con fiebre. Recordé cuando Ricardo se quedó sin trabajo y vino a pedirme ayuda. Le di mi único dinero reservado para arreglar la tubería de mi casa. Estuve sin agua caliente durante 3 meses, pero él logró pagar el préstamo del coche y nunca más lo mencionó. Recordé cuando Diego, el más joven, hizo ese intercambio de 2 meses. Vendí mis joyas de juventud para completar el viaje. Nunca se lo conté. Pensé que era demasiado pequeño para entender el valor de aquello. Hoy entiendo que era él quien necesitaba haber crecido para valorarlo. Podría pasar horas en este baile, en este carrusel de concesiones. Concesión de tiempo, de sueño, de salud, de mí. Porque madre, me decían, es para todo. Pero nadie nunca habló del precio de eso. El precio de dormir mal para que los hijos durmieran tranquilos, de decir, deja, cuando lo que querías era gritar, ayúdame, de alegrarse con el brillo de los demás, incluso cuando una vive en la sombra. Durante mucho tiempo pensé que eso era amor, y lo era, pero también era mi propio abandono, y poco a poco fui desapareciendo. Dejé de pintarme las uñas,
de usar perfumes fuertes, de salir con mis amigas, de bailar, de comprar libros, de ver mis películas favoritas, porque a ellos no les gustaban. Cuando me di cuenta, mi vida cabía en un pasillo, de la cocina al dormitorio, de la despensa al armario de los niños. Me convertí en un punto de apoyo, una pared segura, un puente entre necesidades. Y nadie abraza un puente, nadie pregunta cómo está la tubería de la pared. Solo se dan cuenta cuando se agrieta, e incluso así se molestan. Mis nietos dejaron de venir aquí después de los 10 años. Dijeron que quedaba demasiado lejos, pero para ir al centro comercial era aquí al lado. Entendí el mensaje. Querían mi presencia, pero no mi espacio. Querían mis favores, no mi voz. Querían mi comida, no mi compañía. Yo me di entera, y ellos me quisieron en partes. Cerré la caja de recortes, tomé uno de los vestidos y me lo puse encima de la ropa. Me miré en el espejo, todavía me quedaba, y algo en mí sonrió. No por vanidad, sino por reencuentro, porque yo todavía estaba allí, en algún lugar, bajo los pliegues del silencio. Abrí la ventana de la habitación pequeña. Dejé que el sol entrara. Sentí el olor de la madera antigua, de la tela guardada, de la esperanza tímida. Y me prometí a mí misma: voy a usar este vestido aunque sea solo para tomar café en la terraza, aunque sea solo para sentarme en el sofá y sentir que soy mía de nuevo. Más tarde ese mismo día escribí en mi diario: ¿cuántas veces me apagué para que ellos brillaran? Incontables. Pero hoy quiero encender mi propia luz, aunque sea tenue, pero mía. Y cerré el cuaderno con firmeza. Porque pude haberme perdido en el camino, pero ahora estaba regresando. Me desperté sin despertador, lo que, para mí, ya era una novedad. Después de décadas moldeando mi sueño al llanto de los hijos, a las demandas del reloj, a los compromisos ajenos, abrir los ojos naturalmente fue como respirar por primera vez fuera del agua. Me levanté despacio, me puse las zapatillas gastadas, fui a la cocina y puse la tetera al fuego. Mientras el agua se calentaba, abrí la ventana. El cielo estaba despejado, el aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa por llegar a ningún sitio. A los 68 años me di el derecho de empezar de nuevo por la rutina, y empecé por las mañanas. Quité el mantel blanco de la mesa y puse uno colorido, rojo con flores grandes, uno que compré hace años y guardé porque era demasiado llamativo. Ahora, eso era exactamente lo que quería: color, vida. Preparé el café con calma, corté 2 rebanadas de pastel, una para mí y la otra también, porque siempre hacía para 2, incluso viviendo sola. Era un hábito antiguo de quien siempre esperaba a alguien llegar, pero ahora me bastaba a mí misma. Después del café, fui al dormitorio y abrí el armario. Las perchas estaban demasiado alineadas, la ropa solo en tonos neutros, todo muy discreto, muy invisible. Fui a la caja de la habitación pequeña, la que encontré en el capítulo anterior de mi vida. Saqué de allí el vestido de lino crudo con el delicado bordado en el cuello. Me lo puse, me miré en el espejo y sonreí. Todavía me quedaba. Pero más que eso, todavía decía algo sobre mí. Ese mismo día caminé hasta la placita del barrio. Llevaba un libro en el bolso, una novela antigua de hojas amarillentas. Me senté en el banco bajo el árbol, leí 2 páginas y me detuve. No por cansancio, sino porque un grupo de señoras estaba conversando cerca de la fuente. Reían a carcajadas, hablaban de recetas, de hijos, de telenovelas, de política. Una de ellas llevaba una cinta en el pelo, otra un lápiz labial color choque. Parecían cómodas consigo mismas. Me acerqué con cautela. «Con permiso, ¿puedo sentarme con ustedes?» Ellas me miraron como quien reconoce a alguien de su misma especie. «Pero claro, mi flor, acércate». La que habló se llamaba Dolores, tenía 74 años, 3 nietos y un perro llamado Tobías. Pronto me sentí parte del grupo. Contaron historias, me preguntaron de la mía.
Respondí con reticencias, no por vergüenza, sino por sabiduría. Hay cosas que se guardan hasta saber con quién compartirlas. Dolores habló de un taller de escritura para mujeres maduras que se realizaba los miércoles en la biblioteca del barrio. Debería ir, dijo. Es tan bueno sacar lo que hemos vivido. Parece que uno cose sus propios pedazos. Anoté la dirección. A la semana siguiente, fui. Era una sala pequeña con mesa redonda y sillas de plástico. Había té en el termo, galletas de mantequilla y cuadernos coloridos. La coordinadora, una joven llamada Valeria, nos dio un tema simple. Escribe una carta a la mujer que eras a los 30. Escribí con manos temblorosas, pero corazón firme. Al final, pidió que quien quisiera leyera en voz alta. Yo levanté la mano y leí. Querida Raquel, sé que estás cansada, pero sigue. Sé que estás siendo ignorada, sobrecargada, borrada, pero no te rindas, porque más adelante, mucho más adelante, te reencontrarás, recordarás lo que te gustaba, volverás a bailar sola en la sala, usarás lápiz labial sin motivo, dejarás de mendigar invitaciones para almuerzos de domingo y entenderás que la paz no tiene precio y que la presencia no se ruega. No eres solo madre, eres mujer, y volverás a ser entera. Cuando terminé, hubo silencio y luego aplausos. No aplausos de espectáculo, sino de respeto, de reconocimiento. A la salida, Valeria me abrazó. Gracias por compartir. Hay fuerza en tu voz. Llegué a casa con los ojos húmedos, pero no de tristeza, sino de alivio. Esa noche, separé la ropa que ya no me representaba, pantalones sin color, blusas sin corte, zapatos que me hacían daño. Hice bolsas, las doné y en su lugar dejé espacio. Espacio para mí. Al día siguiente me pinté las uñas de rojo, un rojo oscuro, elegante. Recordé cuando Carmen dijo que parecía exagerado y respondí en mi pensamiento, para ti quizás, para mí es memoria. Compré un jarrón de margaritas y lo puse en el balcón. Empecé a caminar por las mañanas, a decir más no, a decir más sí a mí misma. Cambié el tono de llamada del móvil por un instrumental suave, desactivé las notificaciones de grupos que solo servían para exhibir vidas que ya no me invitaban. Y una tarde cualquiera, fui al centro y me hice una foto de carne nueva. No porque la necesitara, sino porque quería verme actualizada, entera. Poco a poco, dejé de sobrevivir y empecé a vivir. Con más silencio, con más intención, con más ligereza. Ese viernes escribí una nueva página en el diario. Hoy me senté al sol y dejé que me tocara. Sin culpas, sin listas, sin obligaciones. Todavía existo y ahora también me pertenezco. Cerré el diario con firmeza y fui a echar agua a las margaritas. Era un lunes templado, de esos en que el tiempo parece suspendido. Yo estaba en la terraza regando las margaritas y escuchando una lista de reproducción de guitarra instrumental cuando oí el sonido de la verja. Ni siquiera necesité mirar, el ritmo de los pasos ya lo delataba. No era el cartero, tampoco un vecino. Fui a la ventana y allí estaban ellos. Carmen, con un ramo de flores en las manos y los ojos llorosos. Su marido, el yerno que durante años fingió educación, pero nunca ofreció respeto, cargando una bolsa con regalos. Y detrás de ellos, Sofía, la novia, la nieta, la chica que me pidió que me fuera el día en que debería haberme invitado a bailar. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Vi a los tres parados como en un retrato ensayado. Toqué el pestillo de la verja, abrí, di un paso adelante. No dije nada. Carmen se adelantó. «Mamá, ¿tienes un momento?» Asentí con la cabeza, sin abrir demasiado, sin cerrar. «¿Podemos pasar?» «Pueden». Entraron. La casa parecía más pequeña con ellos allí, como si las paredes supieran lo que se había roto, como si la memoria aún ocupara el sofá. Se sentaron. Carmen colocó el ramo sobre la mesa. Eran lirios, mis preferidos,
pero ahora solo flores. Hemos venido a hablar, dijo ella. A hablar de verdad. Asentí de nuevo. Ella respiró hondo. Nos equivocamos, mamá, y no fue solo en la boda, fue en todo. Siempre fuiste nuestra base, nuestra raíz, y te tratamos como una carga, como un sobrante. Sofía se acercó. Abuela, yo fui ingrata. Estaba tan preocupada por la estética, por el protocolo, por la foto bonita, que olvidé lo que era realmente importante. Siempre fuiste mi referencia, y yo empezó a llorar. Dejé que me convencieran de que sería mejor que no aparecieras. Pensé que no importaría, pero sí, me hizo daño a mí. Carmen le tomó la mano. Nos enseñaste todo, a cuidar, a valernos, a ser fuertes, pero usamos tu fuerza como excusa para nunca cuidarte a ti. El yerno sacó un paquete de la bolsa. Trajimos algunas cosas tuyas que todavía estaban allí. Las dejaste sin darte cuenta. Un libro, un portarretratos. Tomé el libro. Era el de recetas de mi madre. Lo hojeé, tenía manchas de aceite, anotaciones a lápiz. En una de las páginas, la letra pequeña de Carmen, pastel de la abuela. El silencio que siguió era de los que no piden respuesta. Carmen continuó. No hemos venido a pedir que todo vuelva, hemos venido a pedir perdón. Sofía se levantó. Se arrodilló en el suelo a mi lado. Abuela, ¿puedo abrazarte? Dudé, pero abrí los brazos y ella se acurrucó en ellos. Por unos segundos, el tiempo retrocedió. Volvimos a ser quienes éramos antes de tanta negligencia, antes de tantas expectativas erróneas. Era un abrazo sin promesas, pero con memoria. Carmen también se levantó. Mamá, si un día quieres almorzar con nosotros de nuevo, las puertas están abiertas, pero si no quieres, lo entenderé. Solo necesitaba decir que te veo ahora, de verdad. Asentí. Y ahora yo también me veo. Se levantaron. ¿Podemos volver otro día?, preguntó Carmen titubeante. Pueden. Pero sin flores, sin regalos, solo con verdad. Carmen sonrió, una sonrisa llena de vergüenza y gratitud. De acuerdo. Se fueron. Sofía fue la última, se dio la vuelta y dijo: Abuela, ¿puedo publicar una foto nuestra juntas algún día? Sonreí. No respondí, porque el valor de estar en el retrato ahora ya no dependía del pie de foto. Cerré la verja, volví a la sala, puse el libro en la estantería, tomé el ramo y lo puse en un jarrón sencillo. Y escribí en el diario: hoy vinieron con flores, pero la que floreció fui yo. Para algunos, la libertad es ruido, fiesta, fuegos artificiales en el cielo. Para mí, llegó un domingo por la tarde, con la tetera en el fuego y el sonido de la caldera anunciando que el agua estaba lista. Era té de manzanilla, simple como aprendí a que me gustara. Tomé la taza con ambas manos, caminé hasta la terraza y me senté en la silla de paja que heredé de mi madre. La misma que crujía cada vez que nos acomodábamos para contar historias. Y fue allí, con el viento suave batiendo en las cortinas, donde me di cuenta. Estaba en paz, sin culpa, sin urgencia, sin nadie esperando que hiciera algo que no fuera mío. Mis días ahora tenían otro ritmo. Me levantaba temprano, no por obligación, sino por elección. Me duchaba despacio, me ponía crema hidratante con calma, elegía ropa que me hacía sentir bonita y no invisible. Volví a usar pendientes grandes, los que hacían ruido cuando giraba la cara. Me gustaba ese ruidito. Era como si dijera: aquí estoy, todavía existo. Las comidas volvieron a ser coloridas, ya no las obras de los demás, ya no la prisa de quien se alimenta para luego correr. Compré especias nuevas: menta, cúrcuma, albahaca fresca. Descubrí que me gusta el aguacate con limón y que el pastel de maíz hecho por la tarde es como un abrazo calentito que se puede repetir. Las caminatas en la plaza se convirtieron en un ritual. Conocí los nombres de 3 señoras del grupo de costura: Doña Yolanda, que siempre trae historias de sus hijos; Doña Esperanza, que pinta acuarelas y las vende por encargo;
y Dolores, que insiste en que participe en la feria de trueque que organizan una vez al mes. Intercambian ropa, libros, jarrones, hasta afecto. Empecé a visitar la biblioteca todos los miércoles. Era día de taller de escritura. Escribí textos cortos, recuerdos, reflexiones. Un día, Valeria, la coordinadora, me llamó a un lado y me dijo: «Raquel, ¿has pensado en publicar?» Me reí. «¿Publicar qué, niña?» «Tus palabras, tu forma de ver el mundo. Hay fuerza en ello. Y hay gente que necesita leer lo que escribes para entender que aún hay tiempo». Me quedé con eso en la cabeza. El jueves siguiente, empecé a escribir en el ordenador antiguo. Le puse nombre al documento. Cosas que aprendí después de los 60. Y fui escribiendo. Una de las frases decía: «No necesitas gritar para ser escuchada. A veces lo que realmente cura es el silencio». Otra: «No toda ausencia es pérdida. A veces es espacio». Y otra más: «La paz nunca hizo ruido, pero cuando llega, nadie quiere irse de ella». Mientras escribía, me sentía viva. No por ser recordada, sino por recordarme a mí misma. Empecé a regar mis plantas todos los días. Hablo con ellas. El helecho de la sala se llama Rosario, el cactus de la ventana Mateo. Me hablan en silencio, y yo entiendo. Volví a escuchar música con atención. Reencontré discos antiguos, canciones que me acunaban en los tiempos de radio de pilas. A veces, bailo sola en la sala, giro despacio con los ojos cerrados, sintiendo el suelo bajo mis pies. No porque alguien me invite, sino porque yo me invito. Otro día, fui al mercado y compré flores, sin fecha especial, sin visitas programadas. Solo para mí. La chica de la caja preguntó: «¿Es el cumpleaños de alguien?» «Es solo miércoles», respondí, «y me gustan las flores los miércoles». Ella sonrió, como quien entendió más de lo que oyó. A veces recibo mensajes de Carmen, cortos, respetuosos. Un «Buenos días, mamá», un «Sofía te mandó un beso». Ya no me engaño con promesas, pero tampoco rechazo el saludo. Respondo cuando quiero, y cuando no quiero, no respondo. Y eso es libertad. Ricardo me llamó una vez, dijo que soñó conmigo, que yo estaba sonriendo sentada a la orilla de un lago. Preguntó si estaba bien. «Estoy en paz, hijo». Él se quedó en silencio, luego dijo: «Qué bien, mamá, te lo mereces». Colgué con un nudo en la garganta, pero no de dolor, de nostalgia de aquello que nunca tuvimos y que ahora quizás empieza a dibujarse. Diego no apareció ni escribió, pero yo tampoco lo busqué. Y eso también es curación. Otro día, me senté en la terraza con el cuaderno en el regazo. Escribí una carta para mí misma. «Querida Raquel, la mujer en la que te has convertido me enorgullece. No gritas, no te defiendes, pero tampoco bajas la cabeza. No mendigas un lugar, no te encoges para encajar. Has reaprendido a reír, a cuidarte, a elegir la compañía de tu propia presencia. Y eso es victoria». Cerré el cuaderno, tomé el último sorbo de té y me vi allí, entera, sola, pero no solitaria, en silencio, pero no apagada, en paz, pero jamás olvidada por mí. La maleta estaba lista desde la noche anterior. No era grande. Cabían en ella un vestido ligero, una sandalia cómoda, un abrigo de lana azul y el cuaderno de tapa burdeos donde escribía mis reflexiones. Añadí una foto doblada, la única en la que aparezco con todos mis hijos aún pequeños, sentados en el patio de la antigua casa, sonriendo sin saber del futuro. Cerré la cremallera con cuidado, respiré hondo. Iba a viajar. No era una huida, no era un arrebato, era un símbolo, un gesto solo mío. Después de años parada, sosteniendo el mundo de los demás, ahora era mi turno de ver el mundo por mi cuenta, aunque fuera solo una ciudad cercana, aunque fuera solo por 3 días. Elegí un lugar sencillo, una posada en lo alto de una aldea, cabañas rústicas, olor a madera y silencio roto solo por pajaritos y viento entre las hojas.
Hice la reserva por teléfono. La chica preguntó si era celebración de cumpleaños o bodas. Respondí, es solo libertad. Tomé el autobús justo después del desayuno. Me senté en la ventana. Vi la carretera desplegarse como una película antigua. Los árboles pasando despacio, los postes en secuencia, las ciudades desapareciendo en el retrovisor. Y allí, en aquel asiento estrecho, me di cuenta de que nunca había viajado sola antes, nunca por elección. Pero esta vez, la compañía era exactamente la que quería. Llegué a media tarde. La dueña de la posada, una señora sonriente llamada Xochitl, me recibió con un té de limoncillo y pastel de maíz. ¿Vienes a descansar, mi flor? Vengo a recordar. ¿Recordar qué? A mí misma. Ella no preguntó nada más, solo asintió con una sonrisa. El chalet era pequeño, pero acogedor. Tenía una hamaca en la terraza y un sillón junto a la ventana. Puse mi maleta en la esquina, me quité los zapatos y caminé descalza sobre el suelo de madera. Me quedé allí unos minutos, solo escuchando los sonidos de la naturaleza, sintiendo el tiempo pasar lentamente. La primera noche escribí en mi cuaderno: no extraño la vida que tenía, me extraño a mí en esa vida, y ahora, aquí, vuelvo a existir. Al segundo día, me desperté con el canto de un zorzal. Desayuné sin prisa, fui a la feria de la plaza, compré un collar de cuentas de colores y un pan casero. Me senté en el banco más alto del mirador. Desde allí arriba se veía todo el valle, las casitas pequeñas, los árboles en fila, el río serpenteando entre la maleza. Cerré los ojos y sentí el viento. Era como si alguien me abrazara, pero esta vez era el mundo. Recordé cuando Carmen me pidió que me fuera de la boda de mi nieta, de cómo el silencio del coche aquella tarde pesó más que cualquier grito. Pero allí, en aquel mirador, entendí. No fui expulsada, fui empujada hacia mí misma. Esa noche, cené sopa de verduras hecha en la estufa de leña. Me senté en la terraza con una manta sobre los hombros y miré las estrellas. No pedí nada al cielo, solo agradecí. Agradecí haber aprendido, aunque tarde, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. El último día recibí una nota de doña Xochitl, dejada debajo de la puerta. Fue un placer tenerla con nosotros. Vuelva siempre, no solo aquí, sino a usted misma. Sonreí. Hice la maleta con ligereza. En el viaje de regreso, revisé algunas notas antiguas guardadas entre las páginas del cuaderno. Una de ellas era de Carmen, aún niña. Mamá, eres mi estrella favorita. Y entendí que el tiempo cambia los ojos de las personas, pero no borra quienes fuimos. Llegué a casa antes del anochecer. La casa estaba igual, pero yo no. En el balcón, las margaritas aún sonreían. Entré, encendí la luz suave del salón, me quité los zapatos. De nuevo, fui al espejo del pasillo, me miré de cuerpo entero. No me sentí vieja ni frágil, me sentí completa. Hice té, me senté con el cuaderno en el regazo y escribí. Mis hijos no me perdieron, simplemente dejaron de verme. Pero yo me encontré, y eso lo vale todo. Cerré el cuaderno. En la estantería puse la foto con mis hijos y al lado una nueva. Yo sentada en el mirador, con una sonrisa serena y un collar de cuentas en el cuello, tomada por una señora desconocida que pasó por allí y se ofreció. Puse ambas al mismo nivel, porque ahora mi historia tenía reencuentro. Esa noche, antes de dormir, apagué la luz del cuarto y susurré a la oscuridad: gracias, Raquel, por no haberte rendido conmigo. Y dormí. Sin nostalgia, sin miedo, sin necesidad de ser aceptada, porque al fin me elegí a mí misma. Si la historia de Raquel te conmovió y te hizo pensar en tu propio viaje, dale a me gusta. Comenta aquí abajo, ¿qué parte de su historia te marcó más? ¿Alguna vez te sentiste invisible o necesitaste cambiar el rumbo en algún momento de tu vida? Nos encantaría leer tu experiencia. Y para no perderte ninguna historia inspiradora como esta, suscríbete al canal y activa la campanita.
Juntos, celebraremos la fuerza y el redescubrimiento en todas las etapas de la vida.